Acompáñame en este espacio, hablemos de la palabra de Dios. Para ello te voy a pedir siempre que tengas tu Biblia y catecismo a la mano para que podamos estar en mejor sintonía. Comenzamos. Muy buenos días, radio oyentes. Feliz jueves eucarístico y jueves sacerdotal. Como siempre, pues nos encomendamos en el programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos a seguir hablando del mes del Rosario y de las misiones en este mes de octubre. Pero fíjense que en esta semana ha sido bastante intenso en el santoral porque acabamos de pasar de la memoria de San Juan 23. Hay algo que sí siempre he admirado del Papa San Juan 23, a pesar que estuvo corto tiempo, de 1959 a 1963. Él tenía un carácter bastante peculiar, y cabe mencionar también que fue ya de los últimos papas italianos en la Santa Sede. La decisión de él de convocar el Concilio Vaticano II es algo que siempre se va a admirar, porque logró congregar a obispos de todo el mundo, y los grandes cardenales del momento, incluso iglesias cristianas de otras denominaciones participaron en este concilio, que era una reforma de la iglesia hasta nuestros días. La verdad que San Juan 23, Angelo Roncalli, era un gran papa. También tuvimos la memoria de Santa Teresa de Jesús, una santa carmelita. Los carmelitas estuvieron de fiesta, tuvieron una misa muy solemne de Monseñor José Luis Escobar Alas, nuestro arzobispo, en la parroquia El Carmen de la colonia Roma. Me gustó mucho ver la parroquia llena. Yo la pude ver ahí en la televisión católica arquidiocesana. Una santa que es mística y es doctora de la iglesia. Es muy importante que nosotros también veamos la vida de los santos, qué hicieron, por qué son santos, en qué época vivieron, por qué la iglesia los ha nombrado santos, y antes de llegar a ser santos, qué proceso se tiene. Ya estamos también en las vísperas del Día de Todos los Santos, ¿verdad? El 1 de noviembre. También ayer se conmemoró el Día de Santa Margarita Alacoque, una monja que tuvo la gran bendición de que se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús, ni más ni menos. Una santa bastante peculiar, porque el Sagrado Corazón de Jesús es una devoción que incluso dentro de la iglesia ha costado mucho que se logre entender y se logre ser muy bien arraigada en nuestra fe. El corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, es algo muy nuestro, y las apariciones que tuvo Santa Margarita de Alacoque fue algo muy único. Ustedes pueden buscarlo en internet. Santa Margarita de Alacoque fue una monja francesa que tuvo esta enorme bendición, y lo que le pedía el Sagrado Corazón de Jesús, las ofensas que nosotros le hemos hecho al Sagrado Corazón de Jesús a través del tiempo. Acuérdense que no dejamos de ser hombres pecadores, ¿verdad? Que ofendemos al Señor día a día sin saberlo, ya sea de forma consciente o inconsciente. Y fíjense que regresando al tema de San Juan 23, el Papa, yo he tenido la oportunidad de visitar Roma, y el año pasado logré conocer en los jardines del Vaticano la torre donde él vivía, muy bonita, llena de mucha paz, mucha tranquilidad, y pude conocer los jardines donde él podía caminar para poder rezar, encomendarse al Señor, y me trasladé a ese momento. ¿De qué habrá pensado él poco antes del concilio? Acuérdense que no se había realizado un concilio tan grande
de hace, o sea, si el concilio fue en la década de los 60 del siglo pasado, el Concilio Vaticano I fue en el siglo anterior, o sea, en el siglo XIX, tenía casi 100 años de no realizarse, y la convocatoria fue masiva. Eso está en el internet. Adecuaron toda la Basílica de San Pedro para poder albergar a toda esa cantidad de personas. Imagínense, todos los obispos del mundo, dialogando cómo iban a hacer la iglesia. Y fíjense que en sus cartas encíclicas, San Juan XXIII tuvo una que fue bastante crucial: Pacem in terris, paz en la tierra. Situémonos también en la época que él fue papa. Estábamos en una época muy conflictiva en el mundo, en medio de la Guerra Fría, el conflicto de Estados Unidos con Rusia. Estados Unidos, tengan en cuenta que vino a reconocer a la Santa Sede hasta la Segunda Guerra Mundial aproximadamente. Entonces, para Estados Unidos, reconocer al Vaticano como Estado fue algo muy nuevo el siglo pasado. Y el Papa San Juan XXIII tuvo una muy buena relación con el presidente de Estados Unidos de ese momento, los Kennedy, y también una muy buena relación con los de Rusia, con Khrushchev. Y se le acusó bastante a San Juan XXIII que él era una persona muy tibia, pero fíjense que yo soy de la idea que él procuraba siempre la paz y el diálogo religioso. De hecho, por eso el Concilio Vaticano II se llama Concilio Ecuménico Vaticano II, porque se congregaron diferentes iglesias cristianas, ¿verdad? Diferentes denominaciones. Y fíjense que hay un literal de Pacem in terris, de la carta encíclica Paz en la Tierra, que dice: la sociedad humana, venerables hermanos, tiene que ser considerada ante todo como una realidad de orden principalmente espiritual, que impulse a los hombres, iluminados por la verdad, a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos, a defender sus derechos, a cumplir sus deberes, a desear los bienes del espíritu, a disfrutar en común del justo placer de la belleza en todas sus manifestaciones, a sentirse inclinados continuamente a compartir con los demás lo mejor de sí mismos, a asimilar con afán en provecho propio los bienes espirituales del prójimo. Estoy leyendo la carta encíclica Pacem in terris del Papa San Juan XXIII. Todos estos valores informan y al mismo tiempo dirigen las manifestaciones de la cultura, la economía, de la convivencia social, del progreso y el orden político, del ordenamiento jurídico y finalmente de cuántos elementos constituyen la expresión externa de la comunidad humana en su incesante desarrollo. Estoy leyendo el literal 36 de la carta encíclica Pacem in terris, Paz en la Tierra, de San Juan XXIII. Es una carta encíclica algo corta, tiene un aproximado de 175 numerales y pueden leerla porque él habla de cómo se puede ir construyendo una sociedad de paz y desarrollo en el mundo desde nuestros espacios. Hablan de la paz en las empresas, la paz en nuestras casas, la paz en nuestras parroquias, la sana convivencia. Y uno puede decir, bueno, pero esos son temas que quedaron en el siglo pasado. Yo creería que siempre es un tema muy actual. Revisar cómo está la convivencia humana desde nuestros espacios. No nos situemos en el mundo porque ya sabemos, vivimos en conflictos armados mundiales constantes, pero cómo convivimos en nuestro espacio inmediato. ¿Cómo está la sana convivencia con el vecino, con mi hermano, con mi papá, con mi tío, con mi abuelo, con mi amigo, con mi compañero de trabajo, con el parroquiano que se sienta a la par mía en misa? Que a veces, y ha pasado, ¿verdad?, a la hora de que cuando el padre dice la paz sea con ustedes, yo he visto incluso que el de a la par uno no lo saluda. Y entonces yo digo, bueno, pero estamos en la Santa Misa, ¿verdad? Tenemos que practicar la paz, porque a eso hemos venido, a recibir la paz del Señor. Fíjense que de Santa Margarita de Alacoque, la santa que estaba hablando, cuando uno va al monasterio de la Visitación, que es de la congregación de las Visitandinas, de ella,
cuando uno entra al monasterio, las monjas lo primero que le dicen a uno: Dios sea bendito, Dios sea bendito. Y entonces un día estaba recordando eso porque ¿cómo nos saludamos los católicos? No tenemos un saludo. Mucho antes era: la paz sea contigo, la paz sea con usted. Aunque uno no conociera a la persona, la paz sea contigo, porque buscamos la paz, somos peregrinos de paz. Entonces les recomiendo esa lectura, Pacem in Terris. Tiene más cartas encíclicas, ¿verdad? Pero la más, digamos, más famosa que se le conoció fue Pacem in Terris. De hecho, se tradujo al idioma ruso y se le dio una copia al presidente de Rusia, al presidente de Estados Unidos. Tengan en cuenta que estábamos, como les digo, en un momento de un conflicto armado internacional bastante grave. Y San Juan 23 tomó la decisión de hablar de estos temas de paz en medio de un mundo tan turbulento de conflictos. También tenemos por delante el día de San Juan Pablo II. Hoy se conmemora San Ignacio de Antioquía, que dicho sea de paso, San Ignacio de Antioquía fue el primero que denominó a la iglesia como católica y era de origen sirio. Y fue un hombre de mucha evangelización, fue un obispo y fue mártir. Murió en el Coliseo de Roma, en lo que hoy pues mucha gente va y se puede fotografiar. Ahí pues también es caldo de santos y de mártires. Fíjense que, continuando con el tema de María Santísima y el Santo Rosario, yo les traía acá unas también breves pistas por donde podemos encontrar a María Santísima en la liturgia, en la doctrina, en la Biblia, y poder seguir abrazando esta devoción del Santo Rosario. Y fíjense que hablé del Concilio Vaticano II. Por eso hice esta breve introducción. ¿Quién fue el Papa que abrió el concilio? Porque el concilio desafortunadamente no lo pudo ver concretado San Juan 23, porque para ese momento él ya había fallecido, y fue San Pablo VI quien le tocó dar el desarrollo de este concilio Vaticano II. Entonces el Concilio Vaticano II son documentos de la Iglesia que se le llama el Magisterio de la Iglesia, que contienen constituciones apostólicas. Tienen 4 constituciones, 9 decretos, 3 declaraciones y 7 mensajes a la humanidad. Y esto aplica incluso para iglesias no cristianas, como vuelvo a decir, que estaban ahí congregadas. Entonces fíjense que si uno se va a la Constitución Lumen Gentium, que en latín significa, ya traducido al español, luz de las naciones o luz de las gentes también, nos vamos a encontrar en Lumen Gentium, en los literales 60 al 64, que hablan de la Virgen Santísima. Y fíjense que me llama mucho la atención en medio de esos literales algo que el concilio no dice expresamente: recen el rosario, sino que habla de que hay que conservar las prácticas de piedad que ya se vienen realizando. Y eso lo podemos encontrar en el literal 67 de la Constitución Lumen Gentium, que dice: el Santo Concilio enseña del propósito de esta doctrina católica y amonesta a la vez a todos los hijos de la Iglesia que fomenten la generosidad, el culto a la Santísima Virgen, particularmente litúrgico, que estimen en mucho las prácticas y los ejercicios de piedad hacia ella recomendados por el magisterio en el curso de los siglos, y que observen escrupulosamente cuanto en los tiempos pasados fue decretado acerca del culto a las imágenes de Cristo, de la Santísima Virgen y de los santos. Entonces aquí habla del rezo, ¿verdad?, a María Santísima. Y aquí habla más de la Virgen, pero les voy a comentar después de esta pausa.
No nos cambies, en un momento regresamos con el programa Hablemos de la Palabra de Dios. Radio Santa Biblia 840 AM. Cada uno dé según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Segunda de Corintios 9:7. Conviértete en un ángel evangelizador, apoyando nuestro proyecto, marcando al 75 78 30 05. Radio Santa Biblia 840 AM. Bueno, continuamos entonces hablando del tema del Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, en la literal 63, que habla de la Santísima Virgen María. Y oigan esto: la Virgen Santísima, por el don y la prerrogativa de la maternidad divina que la une con el Hijo Redentor, o sea, Jesucristo, y por sus gracias y dones singulares, está también íntimamente unida con la Iglesia. Como ya enseñó San Ambrosio, la Madre de Dios es tipo de la Iglesia en el orden de la fe, la caridad y de la unión perfecta con Cristo. O sea, nosotros cuando rezamos a María Santísima, también estamos invocando al Señor Jesucristo. Pues en el misterio de la Iglesia, que con razón es llamada también Madre y Virgen, precedió la Santísima Virgen presentándose de forma eminente y singular como modelo tanto de la Virgen como de la Madre. Creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como una nueva Eva, que presta su fe exenta de toda duda, no a la antigua serpiente, sino al mensajero de Dios, dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyó primogénito entre muchos hermanos. Y eso lo podemos leer en la carta de San Pablo a los Romanos 8:29. Esto es, los fieles a cuya generación y educación coopera con amor materno. O sea, nosotros tenemos que tener la certeza que como Iglesia Católica, cuando pedimos la intercesión de María Santísima, estamos también invocando a Jesucristo. Porque hay que tener muy claro algo que también se puede prestar a confusiones. María Santísima es intercesora. Cristo es el único mediador entre el cielo y la tierra. María y todos los santos son intercesores ante Cristo de nuestras peticiones, de nuestros problemas, de nuestras alegrías, de nuestros triunfos. María Santísima se presenta como intercesora, y esto es muy claro que lo tengamos presente todos los días, porque aquí es donde los no católicos vienen y dicen: es que los católicos adoran a María. Y no, nosotros veneramos a María y tratamos de imitarla en sus virtudes, en su santidad, pero no adoramos. Al único que adoramos es a Dios. Y eso está incluso en la misma palabra del Señor. Si uno se va al Deuteronomio 4, Deuteronomio capítulo 4, va a poder leer que Dios es el único absoluto. Y aquí mismo en la Constitución Lumen Gentium, en el numeral 60, habla de esto, de lo que estoy diciendo. Uno solo es nuestro mediador, según la palabra del apóstol. ¿Por qué uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres? El apóstol se refiere a Pablo, a San Pablo.
El hombre, Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para la redención de todos. Y eso está en la primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Sin embargo, la misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo. Repito, sin embargo, la misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo. Antes bien sirve para demostrar su poder, pues todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre los hombres no dimana de una necesidad ineludible, sino del divino beneplácito de la superabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en la mediación de éste, depende totalmente de ella, y de la misma saca todo su poder, y lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo, la fomenta. Y esto es muy claro que lo tengamos. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. María, junto con todos los santos, desde Santa María Magdalena hasta Carlo Acutis, ¿verdad? Todos son intercesores. Esto no quiere decir que tengamos nuestras prácticas de piedad. Claro que sí. Hay novenas, hay rezos, hay misas especiales, hay misas solemnes de tal santo, pero el único que puede mediar ante el Padre es Cristo, porque acordémonos del misterio también de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces lo invocamos a Él siempre en ese misterio. Por eso cuando comencé el programa, ¿se acuerdan lo que dije? ¿Verdad? Nos encomendamos al Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque siempre nos encomendamos a Él. Y con el tema del Santo Rosario, fíjense que a medias dejé la vez pasada lo de la Liga Santa. En YouTube he encontrado diferentes documentales que realmente impactan, y eso lo pueden buscar también ustedes, de cómo la Iglesia Católica tuvo la determinación de defender la fe católica en Europa y en el mundo en esa época. Estamos hablando de los años 1570. Y el Papa de ese momento, San Pío V, tuvo esa determinación de defender la fe, de poder hacer esta alianza. Ten en cuenta que para ese momento el mundo no era como ahora. Recién se había descubierto lo que después se llamó América, solo que los europeos le llamaban el nuevo continente. Y acuérdense que todos estos países colonizaron América, ¿verdad? España, Francia, Portugal, Holanda, Gran Bretaña, fueron países que se vinieron a América a colonizar. Pero siguiendo ese tema de la batalla de Lepanto, sí fuese bueno que se tomen el tiempo de hablarlo en sus parroquias, porque fue un suceso que marcó la historia no solo del mundo, sino que de la Iglesia. Si no hubiera existido esa batalla, la devoción por el Santo Rosario y la Santísima Virgen no se hubiera hecho más grande. Realmente, como dicen, incluso de todo lo malo se saca lo bueno. Porque ¿qué hubiera sido de la Iglesia Católica en ese momento si no hubiera existido esa batalla? Eso solo Dios lo sabe. Fíjense que para concluir lo de los misterios del Santo Rosario, como decía, todo tiene un orden. ¿Por qué los misterios gozosos son lunes y sábado? Lo explicaba la última vez. Sábado es un día absolutamente mariano. Los misterios luminosos son los jueves, porque el quinto misterio luminoso es la institución de la Eucaristía. Y los días jueves son eucarísticos. También de los que voy a hablar ahorita, los misterios dolorosos se rezan martes y viernes. Viernes, si nos vamos de verdad a la práctica piadosa, todos los viernes estamos llamados a hacer los Vía Crucis, todos los viernes, no solo los viernes de Cuaresma ni el Viernes Santo. Todos los viernes del año es día de la Pasión de Cristo.
como cristianos tendríamos que tener ese momento de recogimiento los días viernes, porque un día viernes murió el Señor. En el primer misterio doloroso, la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, se puede leer en San Marcos 14, del 33 al 36. Luego, en la flagelación de nuestro Señor Jesucristo, que es el segundo misterio doloroso, se puede leer en San Juan 19. El tercer misterio doloroso, la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo, se puede leer en San Juan 19, versículo 2. El cuarto misterio doloroso, nuestro Jesús con la cruz a cuestas, se puede leer en San Juan 19, 17. Y el quinto misterio doloroso, que Jesús muere en la cruz en medio de los bandidos que tenía a la par, se puede leer en San Lucas 23, 46. Y si nos vamos a ver los misterios gloriosos, podemos rezarlo los días miércoles y domingo. Domingo, acuérdense ustedes que es el día de la Eucaristía y es el día de la resurrección de Cristo. Un domingo fue que resucitó. Entonces, cuando uno va a la Santa Misa el domingo, a la Misa Dominical, uno escucha día de la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso, cada domingo tenemos que tener esa alegría, que un domingo el Señor resucitó, así como un viernes falleció, un domingo Él resucitó. Y el primer misterio justamente de gloria es eso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se puede leer en San Mateo 28, del 1 al 8. El segundo misterio, la ascensión del Hijo de Dios, que se puede leer en Hechos 1, 6 al 11. Tercer misterio de gloria, que es el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María Santísima, se puede leer en Hechos 2, del 1 al 13. La asunción de Nuestra Señora al cielo, que se considera también un acto glorioso, es en el cuarto misterio de gloria del Santo Rosario y se puede leer en Apocalipsis 12, del 13 al 18. Y finalmente, el quinto misterio de gloria, que es la coronación de María Santísima como Reina del cielo y de la tierra, se puede leer en San Lucas 1, del 46 al 50. Y fíjense que de ese siempre me traslado a la oración del salve. ¿Por qué la salve siempre se incluye en el rosario? Hay unos que lo ven muy largo, pero fíjense que se pide por el alma de nuestros difuntos. Muchas veces eso lo pasamos de largo en el día a día. Las personas que ya no están entre nosotros, probablemente unos no estén todavía en el cielo y otros aún peor, estén en el infierno. Entonces siempre es necesario rezar la salve. En latín se llama Salve Regina, Salve Reina, y hasta hay una alabanza muy bonita que se llama Salve Regina. Está en latín, es muy bonita porque es el mismo salve, pero conmueve el alma, porque nosotros tenemos la certeza que María es reina del cielo y de la tierra. En El Salvador tenemos a María Santísima en la advocación de Reina de la Paz. Se celebra en San Miguel, pero también es de todo el país. Y tenemos esa bendición, que podemos llamarla Reina de la Paz. Y ahora siempre cuando uno va en las letanías, que son, bueno, hoy son 51, pero tradicionalmente eran 50, se le agregó María, consuelo de los migrantes, la petición del Papa, porque los migrantes, los que se van a cualquier país, no solo sitúense en Estados Unidos, necesitan mucho de María. María Auxiliadora, María Santísima, de cualquier advocación que sea. Y por eso se le agregó esa letanía, María, consuelo de los migrantes. En algunos folletos aparece Reina de los migrantes, pero lo correcto es consuelo de los migrantes, porque los migrantes para el Papa es un tema muy importante. De hecho, en la plaza de San Pedro hay una escultura en color negro, un negro algo llamativo, de migrantes, y tiene su significado. Hay niños y mujeres y hombres grandes
empujando como una barca, por así decir. Y conmueve bastante el tema de la migración, y es por eso el Papa se decidió incluir en las letanías que María Santísima es consuelo de los migrantes. Y no está de más volver a estudiar un poco la estructura del Santo Rosario. Es muy importante comenzar persignándose, no de un solo rezarlo, ¿verdad? Hay que comenzar persignándose para encomendarse al Señor y a María Santísima, que sea un rosario sin distracciones, lleno de paz, y siempre hay que buscar momentos. Yo soy de la idea que el que quiere rezar lo hace, no pone excusas. Se puede rezar antes de la misa o después de la Santa Misa, se puede rezar manejando, se puede rezar cocinando, se puede rezar haciendo ejercicio, se puede rezar incluso antes de comer o después de comer, antes de una fiesta, en una reunión familiar, en una reunión de comunidad. Y esto también es un llamado a las comunidades parroquiales, porque he logrado saber y ver también que antes de que se comienza la asamblea no se invocan a María Santísima. Entonces es muy necesario incluir siempre la intercesión de María Santísima en todas nuestras decisiones, como comunidad, como individuos, incluso como sacerdotes, como religiosas. Y no está de más proponer en este mes, que todavía no termina, octubre, el rezo del rosario comunitario. ¿Por qué no con la comunidad que yo me reúno en mi parroquia se puede hacer un rezo comunitario? Yo he sabido de colegios católicos que hacen rosarios vivientes. Imagínense qué bonito, rosarios vivientes. Entonces podemos hacer ese esfuerzo como comunidad de las parroquias. Padre, tenemos la idea de poder rezar en grupo o rezar a nivel de los matrimonios, ¿verdad? Por ejemplo, en la parroquia del Divino Niño, aquí donde estamos transmitiendo, han habido iniciativas: rosario de niños, rosario de hombres, rosario de mujeres, han habido rosario de matrimonios, y eso es muy importante, ¿verdad? Porque el rosario es para todas las personas. Hay una idea ahí algo equivocada, que el rosario solo es para mujeres o solo para señoras grandes, y no, el rosario es para todo público. Si no, pues díganle a Carlo Acutis que no hubiera rezado. Carlo Acutis era un niño de 15 años, 14, 13, 12, que rezaba el rosario, iba a misa, y era un niño, ¿verdad? De sexo masculino. Entonces queda bastante la tarea en esta semana de poder fomentar en nuestras parroquias el rezo del rosario. Todavía estamos en el mes de octubre. Ya vamos a ir a las vísperas del Día de los Santos. ¿Cómo nos estamos preparando como parroquia? Logré saber de parroquias en San Vicente que tienen la iniciativa del Holy Winds. También en la parroquia de Santos Niños Inocentes, en Santa Ana también se tiene, Aguachapán también. Qué bueno, me alegra. Esta es la, por así decir, la contraversión, el eclipse de lo diabólico que es el Halloween. Entonces nuestras parroquias tienen que promover el Holy Winds, y eso desde este espacio los animo. Así que vamos a ir concluyendo este programa. Tenemos tarea, acuérdense, en esta semana. Vayan a buscar el documental de la batalla de Lepanto y van a darse cuenta de la importancia que tuvo el Papa para ese momento. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gracias por su sintonía. Muchas gracias por habernos escuchado en este programa. Hablemos de la palabra de Dios. Te espero en la siguiente emisión. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra.